Capítulo 40 Historia oscura. El regreso a Hogwarts significó que la primera semana estuvo muy ocupada, ya que tenían que concluir el evento ecuestre antes de poder comenzar la Copa de Quidditch. Buckbeak había escoltado a las monturas de Hogwarts y llegaron a salvo para ser recibidos con alegría por Hagrid. Un día después, el ministerio había traído las monturas extranjeras a la escuela. No fue una sorpresa para los nuevos anfitriones que no ganaran el evento, aunque al menos recibieron una puntuación respetable que hizo feliz a Hogwarts. No fue una gran sorpresa que Beauxbatons hubiera ganado. Sin embargo, una vez que terminó el evento, tanto los estudiantes de Durmstrang como los de Hogwarts estaban emocionados por la Copa de Quidditch. Ambas escuelas preferían el juego. Con los estudiantes extranjeros completamente mezclados con la población general de estudiantes, el castillo se sintió lleno. Lo cual era extraño dado el inmenso tamaño del castillo, pero los estudiantes extranjeros eran fácilmente reconocibles por sus propios uniformes. Se había planeado clasificar a los estudiantes extranjeros en una de las 4 casas, sin embargo, Sirius descubrió que el sombrero seleccionador se negó a llevar a cabo la tarea. Según Hogwarts Gossip, Sirius había perdido una acalorada discusión ante el decrépito sombrero. Afortunadamente para los estudiantes extranjeros, todos hablaban inglés en diversos grados, lo que les permitió participar en las clases y hablar con sus nuevos compañeros. Fue refrescante para Harry estar de vuelta en Hogwarts, y le tomó solo un día volver al ritmo de las cosas. Le admitió a Ron que extrañaría varios aspectos tanto de Durmstrang como de Beauxbatons, pero que amaba Hogwarts. Una de las cosas poco probables que Harry había traído de su tiempo en el extranjero era su disfrute del ejercicio matutino. Esa semana se había levantado temprano por la mañana para dar un largo paseo por los extensos terrenos y el lago, y una mañana en particular se había enfrentado al frío lago escocés y había nadado, aunque no había durado mucho porque los calamares intentaban jugar y hacerle cosquillas. Harry había intentado sin éxito que Ron se uniera a él en sus rutinas de ejercicios. Ron no era de los que se levantaban temprano a menos que fuera para el Quidditch y había pensado que la idea era ridícula. Neville, por otro lado, se había unido a él fácilmente, ya que se había acostumbrado al ejercicio mientras estaba fuera. Incluso Hermione se había unido a él en algunas de las sesiones y después de 2 días, otros miembros del equipo de Hogwarts y del equipo francés se unieron a ellos y nadie se molestó en hacerlo. Sorpresa que todo el equipo de Durmstrang también se unió a ellos. Las sesiones no habían pasado desapercibidas para la facultad, y a mitad de la semana Harry había sido apartado después de una lección de transformaciones por parte de la profesora McGonagall, quien pidió una explicación detrás de una gran cantidad de estudiantes que abandonaban el castillo para ir a los terrenos antes del toque de queda escolar. Levantado técnicamente cada mañana. Explicó por qué abandonaron el castillo y la naturaleza del ejercicio y a ella no pareció importarle y en realidad pensó que podría hacer algo bueno, especialmente cuando Harry señaló que ayudaba con los duelos y le dijo que hablaría con Madame Och sobre las sesiones. Madame Och rastreó a Harry al día siguiente porque estaba muy interesada en los regímenes de acondicionamiento físico que habían realizado en Durmstrang y se preguntaba cómo los harían en Hogwarts. Los senderos que recorrieron no estaban tan transitados como los de Durmstrang o incluso pavimentados, pero poco a poco estaban aprendiendo nuevas rutas y cursos para variar y Madame Och quedó impresionada y dijo que le llevaría esto al director para ver si podían presentar algo así. Especialmente porque sabía que los equipos nacionales de Quidditch también hacían el mismo tipo de ejercicio para mantenerse en forma durante la temporada.
Dentro de la primera semana de clases en Hogwarts, los estudiantes que no habían estado en las otras escuelas habían observado con curiosidad cómo los estudiantes extranjeros usaban la magia de manera diferente a ellos, incluso tomó a los profesores con la guardia baja varias veces. Un ejemplo es como en las clases de aplicaciones de defensa, los estudiantes de Durmstrang eran fuertes duelistas ofensivos y no se inmutaban por la magia oscura que se enseñaba, o como en encantamientos, los estudiantes de Beauxbatons estaban en la cima de las clases y comprendían los altos principios de las lecciones. Pero después de una semana, los estudiantes y profesores aceptaron fácilmente estas diferencias y como no había barrera del idioma, discutieron alegremente las diferencias con los estudiantes. Hogwarts dio la bienvenida a los cambios bajo el director Black y los profesores alentaron la cooperación entre los estudiantes. Los estudiantes extranjeros habían tenido problemas para navegar por el castillo, pero se hizo más fácil con la ayuda de Fleur y Víctor, quienes conocían la escuela desde su tiempo allí en el torneo de los Tres Magos. Sin embargo, los prefectos y Ed Boy-Angel también los escoltaron, pero los estudiantes nativos también fueron vistos a menudo ayudando a sus invitados. Para muchos de sus invitados, el antiguo castillo resultaba intrigante. Para los estudiantes de Durmstrang, era un laberinto claro y abierto de pasillos y misterios que estaban ansiosos por desentrañar y descubrir. Los estudiantes de Beauxbatons pensaron que era viejo y húmedo en comparación con su palacio, pero lo encontraron muy libre y elevado y no tenían que preocuparse por los modales y las costumbres aquí. Si bien estar de regreso en Hogwarts fue divertido para Harry, no había estado sin que algo le amargara el humor. Su discurso a los periodistas había sido recogido por los medios de prensa de todo el mundo y, aunque la mayoría de las respuestas habían sido positivas, también hubo una gran reacción negativa y Sirius tuvo que protegerlo mucho. Sirius lo había llevado a un lado esa noche cuando regresaron del ministerio después de la cena para comenzar una nueva serie de lecciones que le gustaba llamar escribir una narrativa. Básicamente fue una lección sobre cómo contar una historia para el público, ya sea sin decir nada o dando una visión u opinión directa o, en el caso de Harry, cómo hacerlo sin ofender a las personas o alienar a otros. No eran lecciones que Harry disfrutara, mientras que felizmente podía jugar los juegos de ingenio y los concursos sutiles de sangre pura, su punto de vista cuando se trataba del público en general y ser sincero y abierto no iba de la mano con ser un señor de una casa antigua, o algunos más creían. Sirius mismo prefería ser abierto y directo, pero entendía la necesidad de jugar el juego, algo que Harry no estaba dispuesto a jugar cuando se trataba de la seguridad de las personas. El sábado por la mañana, después de un agotador recorrido de 2 horas por los terrenos, Harry y Neville bajaron del dormitorio después de ducharse y encontraron a muchos de la casa hablando animadamente sobre algo y una multitud de sus compañeros de año alrededor del tablón de anuncios. Incapaces de acercarse lo suficiente para ver de qué se trataba el alboroto, se dirigieron a los asientos cerca de la chimenea vacía donde Ginny, Hermione y Ron estaban sentados debatiendo algo. ¿Cómo no te vas a molestar? Ron le estaba diciendo a Ginny. Es una gran parte de ser un mago. Puedo hacerlo el próximo año. Y para ser honesto, no es gran cosa, hay otras formas de moverse. Ginny se encogió de hombros, ¿y a dónde irías de todos modos? Ron hizo una pausa para pensar y luego dijo rápidamente. No lo sé, pero es el hecho de que puedo ir allí así. Chasqueó los dedos. ¿Estás discutiendo sobre la aparición? Preguntó Harry frunciendo el ceño preguntándose si había entendido la esencia. ¿Has estado teniendo lecciones mientras yo no estaba? ¿No viste el aviso, Harry? Hermione preguntó.
Esta tarde, un empleado del ministerio estará aquí para impartir las lecciones de la primera aparición para sexto año. Según Katie Bell, comenzaron tarde las lecciones de este año debido al riesgo de seguridad que representan. Oh, dijo Harry, y se encontró de acuerdo con Ginny, la aparición no era gran cosa y era increíblemente incómoda. ¿A qué hora? 10. Ron dijo con entusiasmo. No puedo esperar, esto es como aprender Wingardium Leviosa de nuevo. La última vez que terminaste fallando el hechizo, Hermione te corrigió y te enojaste y ella lo hizo perfectamente y luego la insultaste y la hiciste llorar y se encerró en un baño. Harry dijo deliberadamente quizás esto debería terminar diferente. Ron quedó atrapado por sus palabras antes de estallar en una carcajada. Bueno, todo salió bien, ¿no? Hemos sido amigos desde ese día. Solo por ese maldito troll de Ronald. Hermione se rió. Bueno, ahora sabemos cómo acabar con uno, así que si uno logra entrar esta tarde, estaremos bien, siempre y cuando Harry no se meta la varita en la nariz. No lo hiciste. Neville dijo asqueado mirando a Harry con horror. ¿Qué te poseyó? Harry sintió que sus mejillas se ponían rojas de vergüenza. ¿Qué? Era un niño de 11 años en la espalda de un troll, el único hechizo que conocía aún no estaba perfeccionado y me estaban tirando. Fue un accidente. Todos se rieron a su costa, pero Harry simplemente se rió, mirando hacia atrás. Fue algo ridículo haberlo hecho, pero a esa edad sin magia a la que realmente recurrir, no estaba seguro de qué más podría haber hecho. Recuerdo que ustedes tres no se gustaban hasta Halloween y luego, de repente, eran tan tontos como los ladrones. Neville dijo sacudiendo la cabeza, si alguna vez hubo dos personas que nunca pude haber visto como amigos, fueron Hermione y Ron. Oye, dijo Ron. Es verdad y lo sabes, Ron. Hermione estuvo de acuerdo, todavía nos golpeamos la cabeza a menudo, pero supongo que eso es lo que nos hace ser quienes somos. Y el pobre Harry está atrapado en el medio. Ginny se rió, pobre chico. No siempre. Hermione dijo con rigidez. No me habló sobre el incidente de la saeta de fuego por un tiempo. Le quitaste la escoba más rápida del mundo. Y fuiste a sus espaldas. Ron exclamó con seriedad. Seguro que ahora ves el error que cometiste. No. Dijo remilgadamente pero sin ningún rastro de remordimiento, hice bien en hacerlo, pero no debería haberlo hecho a sus espaldas. Pero tenía razón al decir que era de Sirius Black, ¿no? Pero no estaba maldito. Ron dijo. Así que estabas equivocado. Neville, Ginny y Harry se rieron mientras sus dos amigos discutían y discutían todo el camino hacia el gran comedor sobre la validez de que Hermione entregue la escoba y el resultado que tuvo. El gran salón volvió a ser un lugar animado ya que los de sexto año estaban hablando de un tema. Aparición. Era todo lo que podían discutir y estaban intercambiando historias sobre parientes y algunos inverosímiles primero tuvieron experiencias de viajar en un instante mientras que los de séptimo año y otros trataron de asustarlos sobre la escisión. No puedo esperar a poder hacerlo. Ron dijo uniéndose a la conversación de Dean y Seamus. ¿Alguna vez has ido de lado? Seamus le preguntó. No. Ron dijo con tristeza. Pero debe ser una gran cosa poder hacer. Yo no estaría tan seguro. Advirtió Harry. No es mi forma favorita de viajar. ¿Has aparecido a Harry? Dean preguntó con asombro. Eso es genial. Luego, Harry fue bombardeado con preguntas sobre la aparición. No les dijo que había aprendido a hacerlo cuando estuvo solo en Francia en el verano, sino que se quedó de lado y trató de advertirles sobre la constricción.
la nada por la que fuiste forzado durante eso, pero cayó en oídos muertos, a ellos no pareció importarles que no fuera agradable y se dieron cuenta del hecho de que pronto podrían desaparecer y reaparecer a voluntad. Terminó teniendo que deshacerse de sus amigos con una mentira sobre ir a hablar con el director justo después del desayuno solo para escapar de las preguntas. En lugar de eso, salió a los jardines y se sentó junto a su árbol favorito y abrió su copia de los cuentos de Beadle de Bard y leyó dos historias más: La fuente de la buena fortuna y El corazón peludo del brujo. El primero lo encontró aburrido y aunque entendía su significado, se imaginaba que a ciertas sectas de la comunidad mágica británica no les gustaría. El segundo tenía un significado mucho más oscuro y lo encontró espantoso y fascinante con su mensaje de no meterse con las artes oscuras. Estaba a punto de comenzar Babitianer Cackling Stump, pero luego sonó la campana y tuvo que cerrar el libro, pero notó que después de esa historia solo le quedaba uno que se llamaba The Tale of Three Brothers, que era vago y se preguntó si estas historias serían mejores, ya que hasta ahora no habían sido lo que Flamel había prometido. Haciendo una carrera rápida a través de la hierba húmeda de primavera, llegó al vestíbulo de entrada, que estaba lleno de estudiantes de su año, todos empujando y empujando para tratar de entrar al gran comedor para la lección de aparición. No vio a sus amigos, pero asumió que ya estaban adentro ya que no podía ver el distintivo cabello rojo de su mejor amigo afuera. El gran salón había sido cambiado mientras él había estado afuera, las 4 mesas largas y la mesa del personal habían sido removidas y estaba vacía. Solo los 4 jefes de casas estaban al frente junto con un tipo muy bajo, que parecía más un fantasma que un hombre. Estaba pálido hasta el punto de parecer transparente, su cabello desde las cejas hasta las pestañas y la cabeza eran transparentes y tenues, y su cuerpo delgado lo hacía parecer increíblemente frágil, y si la brisa más pequeña atravesara el pasillo, sería arrastrado por el viento. Harry logró ver a sus amigos de Gryffindor de sexto año, pero no pudo atravesar la multitud hasta ellos, así que decidió quedarse donde estaba en el lado izquierdo del pasillo y se dio cuenta de que estaba cerca de todos los estudiantes de Slytherin. Draco estaba con Crabbe y Goyle y no parecían muy complácidos, fuera lo que estaba pasando allí, era algo que Harry tendría que vigilar, ya que podría significar problemas, pero sus pensamientos pronto cambiaron cuando notó que otro estudiante de Slytherin estaba frente a él hablando. Escuché el chisme más extraño hoy. Tracy Davis saltando sobre sus talones, te has acercado más a Black Potter. ¿No puede el chico dorado de Gryffindor hacer que incluso tu cabeza se vuelva Daphne? La casa ha estado hablando al respecto. ¿Quién pensaría que la fría y grandiosa dama Daphne tomaría tal decisión? Dijo Theonot, y miró más allá de Daphne y vio a Harry y sonrió peligrosamente. Draco debe estar furioso. Lo dudo. Daphne respondió remilgadamente. Nunca nos hemos querido el uno al otro. Es solo Lucius quien deseaba la unión entre nosotros. Draco apenas me habla. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre Harry? Theo se burló inocentemente. Seguramente has pensado en los peligros de tal encuentro. ¿Qué tal? ¿Quién está hablando de matrimonio? Daphne le susurró peligrosamente. Tengo 16 años. Cierto, pero para familias como la tuya, el matrimonio es parte de la vida. Tracy señaló, tu padre puede incluso forzarte a casarte. Él no se atrevería. Daphne escupió. Él podría tener a su nueva mujer, pero yo sigo siendo la dama de la casa Greengrass. Harry negó con la cabeza, sabía que debía hacer notar su presencia, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin empeorar la situación. Entonces, ¿los rumores son ciertos?
Blaise se preguntó sin darse cuenta de que Harry estaba parado allí. ¿Qué es Harrison para ti? ¿Una distracción? ¿Un aliado? ¿Amigo? ¿O algo más? No voy a dejarme tentar por ti, Blaise. Daphne dijo y sus hombros se tensaron. Tú que probablemente ya te has acostado con la mitad de Hogwarts. Blaise se encogió de hombros. Soy encantador, seductor y la intriga de ser extranjero menospreciando. Las brujas se sienten atraídas por mí. No solo las brujas. Tracey murmuró, pero Blaise la escuchó y le lanzó una mirada asesina. ¿Qué tu lengua, Davis? Puedo lastimarte tanto como tú me lastimas a mí, advirtió sombríamente. Relájate, Blaise. Tracy dijo haciendo a un lado su ira, te conozco mejor que eso. Tampoco he oído que hayas estado con un hijo de Muggles todavía. Tampoco me mancillaría a mí mismo, replicó Blaise, pero se detuvo rápidamente ante la mirada que le dirigió Theo. Lo siento, Theo, sé que no estás de acuerdo con el prejuicio, pero está ahí. Theo permaneció mudo pero apretó la mandíbula, y Harry se preguntó qué tan diferente era de su padre. Todo lo que había aprendido sobre él apuntaba a que era completamente diferente y se preguntó si Lord Nod realmente se había arrepentido de sus decisiones y había tratado de criar a su hijo mejor que él. Su padre puede haberlo criado. ¿No estábamos hablando del enamoramiento de Greengrass con el chico dorado? Tracey dijo ansiosamente tratando de que volvieran al punto. ¿A qué juego estás jugando con él? Seguramente lo estás usando para tu propio beneficio. Harrison no es tonto, puede que sea nuevo en los juegos que jugamos los sangre pura, pero puede jugar igual de bien, si no mejor, si así lo desea. Daphne dijo en defensa. Es un mago poderoso y se convertirá en un poderoso señor de las casas antiguas. Es un fuerte aliado y amigo. Amigo. Bueno, esa es una descripción interesante. Theo dijo, sin poder ocultar su sonrisa, de ti eso dice mucho. Creo que somos amigos, pero creo que hay una distinción entre los dos. Y, dijo, pero antes de que pudiera terminar o siquiera comenzar la oración, Harry la interrumpió. Pensé que era de mala educación preguntarle esas cosas a una dama en público. Harry dijo con su mejor voz snob. Daphne se dio la vuelta al oír su voz, al igual que Tracy y Blaise. Ja, señor. Black Potter. Daphne dijo después de recomponerse. Es de mala educación escuchar a escondidas. Creo que mi reputación en esta escuela, por causar problemas y desentrañar misterios, habla por sí sola. Harry dijo sonriendo, pero se equivoca, señorita Greengrass, no estaba escuchando a escondidas. Theo sabía muy bien que estaba aquí cuando mencionó el matrimonio por primera vez. Daphne se sonrojó justo en la parte superior de sus mejillas, y Harry sabía que estaba luchando contra sí misma para controlarlo, pero si una mirada pudiera matar a Theo habría muerto en el acto. Eso no fue divertido, Nod, pagarás por tu diversión en a mis expensas, puedes contar con eso. Theo parecía un poco retraído en su lugar y cauteloso. Daphne era una muy buena duelista y su lengua también era tan afilada como su varita mágica, y tal vez esa habilidad era tan conocida en la casa Slytherin como lo era en el DA. Luego se volvió hacia Harry y le lanzó una mirada penetrante. Muy lejos de esa manada de leones que sueles acompañar a Harrison, ¿te perdiste? No estaba sorprendido por su tono frío, de hecho, simplemente le divirtió que estuviera montando un espectáculo y podía ver a través de él. Vi a una dama de la que se burlaban a su costa y debido a mi propia participación. Harry dijo. Si bien sé que la dama en cuestión es más que capaz de lidiar con una situación así, quizás a veces deberían tener una red para atraparlos. Sus palabras dieron en el blanco y Daphne se sonrojó aún más y una sonrisa asomó a sus labios, y Blaise y Theo se sonrieron el uno al otro.
Pero Traki miró entre Harry y Daphne y parecía sorprendida y preocupada. Silencio por allá, dijo la profesora McGonagall en voz alta y estaba mirando a Draco, Crabbe y Goyle a quienes había sorprendido hablando. El profesor Snape parecía furioso porque otro profesor había reprendido a sus alumnos y envió una mirada a los tres por aparecer en la casa, pero eso detuvo a Harry. Y el otro Slytherin habla más. Buenos días, estudiantes, dijo el hombre esbelto. Mi nombre es Wilkie Wicross, trabajo en el Ministerio de Magia y seré su instructor de aparición designado por el Ministerio. Estaré aquí para instruirlos sobre cómo hacer esto. Giró en el lugar y desapareció solo para reaparecer en la parte trasera del salón y luego lo hizo de nuevo y volvió al frente y todo se hizo con el habitual crack. Una vez que hayas dominado esto, estarás listo para la prueba de aparición. Una vez que alcances la edad de 17 años. Ahora, como muchos de ustedes saben, normalmente es imposible lograr cualquier estado de aparición dentro de las protecciones de Hogwarts, pero el director Black había levantado algunas de las restricciones alrededor de esta sala para permitirnos practicar, dijo Wicross y estaba muy serio. Te advierto que no debes intentar aparecerte fuera de estas 4 paredes. Si lo intentas, las consecuencias serán graves. Según Dexlin, siempre hay alguien que intenta hacer eso. Theo dijo en voz baja y le sonrió a Harry, generalmente un idiota de Gryffindor también. Sin estar a la altura de su burla, Harry esperó a que Wicross continuara su conferencia sobre los 3 puntos de enfoque de la aparición, o como él los llamaba, las 3 de destino, determinación y deliberación. Los principios tal como los enseñó no estaban tan bien explicados como lo que Sirius le había enseñado en el verano. Su forma de enseñarlos era mucho mejor y menos vaga. Finalmente, llegó el momento de que los estudiantes probaran suerte con las apariciones y Harry observó con cierta diversión cómo los estudiantes intentaban girar en el lugar para tratar de desaparecer y reaparecer en unos viejos aros de madera, pero nadie tuvo éxito. Algunos saltaron al aro, otros se cayó o la mayoría simplemente se torció en el lugar y no hizo nada. ¿No vas a intentarlo, oye Black Potter? Blaise dijo con aire de suficiencia. ¿No estás a la altura? Harry sonrió, y hábilmente giró en la división y hubo una gran grieta y desapareció y apareció de nuevo en su propio aro de madera casi perfectamente, solo tropezó en el último momento antes de recuperar el equilibrio, pero no se partió por lo que estaba fulminado. Blaise no era tan presumido ahora y frunció el ceño y trató de aparecerse pero fracasó, al igual que sus otros amigos. Pero fue Daphne quien se veía engreída y le dio a Harry una mirada de superioridad y giró en el lugar y ejecutó un giro perfecto y apareció en su propio aro sin tropezar. No eres el único que ha tenido lecciones sobre la aparición de Black Potter. Daphne dijo con aire de suficiencia, no te resultará tan fácil mantenerte por delante de Slytherin House. En tu casa de los leones dudo que se asista a un libro o lección que no sea obligatoria. O en el caso de Granger uno que no pudo llegar a la lección de aparición se prolongó durante 4 horas y Harry aprovechó el tiempo para practicar sus propias habilidades en el arte del transporte que despreciaba, pero fue algo bueno para practicar. Aparte de él y Daphne, ningún otro estudiante logró una aparición exitosa, aunque sus ambones logró para aparecer, pero se partió y dejó una pierna entera detrás, lo que fue divertido para algunos, pero otros que entendían los peligros se estremecieron. Una vez que terminó la lección, Harry dejó a los estudiantes de Slytherin y se dirigió hacia sus amigos, donde fue interceptado nada menos que por el profesor Slughorn. Harry mi muchacho, dijo felizmente, mientras se contoneaba sobre su gran estómago, despejando el camino entre los estudiantes. Hola profesor.
dijo Harry cortésmente, preguntándose qué podría querer el maestro de pociones. No había sido más que elogioso desde que había regresado a Hogwarts. Veo que tienes amigos en mi antigua casa. Slughorn dijo, inclinó levemente la cabeza mientras miraba a Harry. No es un espectáculo común ver a un Gryffindor y Slytherin trascender la gran división, pero le da esperanza a un anciano. Mi casa tiene su reputación, pero criamos buenos magos. Tengo amigos en todas las casas, profesor. Harry dijo, incapaz de detener el mordisco de sus palabras. Podía pensar en bastantes que también dañaron esa reputación. Slughorn debe haber escuchado el tono cuando cambió rápidamente de tema. Quería invitarte a otra de mis pequeñas fiestas. Todo está arreglado, por supuesto, y también invitaré a varios de los estudiantes de las escuelas visitantes y varios de mis propios amigos, por supuesto. Reconocer lo que Slughorn estaba organizando era fácil. Era un hombre que disfrutaba de las conexiones que forjaba y brindaba una introducción clave para favores futuros o simplemente para ser una voz en el oído de aquellos que creía que se convertirían en brujas y magos notables. Me encantaría, profesor. Dijo Harry fingiendo su sonrisa mayormente sincera, pensando internamente en la tarea que sería socializar y ser presentado a los invitados que Slughorn seguramente invitaría. Espléndido, mi muchacho. Slughorn dijo sujetándolo por el hombro, no te decepcionarás, la señorita Granger y el señor Longbottom también están invitados. ¿Qué hay del profesor Ron Weasley? Harry preguntó. Él es uno de nuestros amigos más cercanos. Invitaste a su hermana menor anteriormente. ¿Ron? Slughorn preguntó con una expresión vacía. Por supuesto que él también está invitado. Cuantos más, mejor. Tráelo contigo, Harry. Gracias, profesor. Harry dijo obedientemente. Slughorn se alejó para alcanzar a otros estudiantes y Harry lo vio sacudir la cabeza. Era mejor que Snape enseñando, pero su necesidad de estar conectado era molesta, especialmente porque significaba que pasaba por alto a los estudiantes que consideraban mediocres. ¿Qué quería Slughorn? Preguntó Ron con tristeza. Está organizando otra fiesta. Harry explicó y vio que la irritación comenzaba a mostrarse en el rostro de su amigo y rápidamente continuó. Las invitaciones deben entregarse pronto y todos estamos invitados. ¿Yo también? Ron preguntó sorprendido. Bueno, él dijo que lo eras. Harry se encogió de hombros. No quería que Ron supiera que era por su culpa. No le gustaba ese tipo de trato o ser tratado como un tagalón. ¿Qué tan formal es? Ron preguntó de repente. ¿Necesito túnicas? Todos los demás los requerían. Dijo Hermione y le dio a Harry una mirada de complicidad y articuló gracias. ¿Trajiste alguno contigo? No, pero enviaré una lechuza a casa y pediré a mamá que los envíe. Ron se encogió de hombros. Me pregunto a quién invitará. Bueno, Slughorn tiene algunas conexiones con el Quidditch. Neville dijo. Gwyneth Jones, por nombrar uno, pero conoce algunos otros. No soy realmente un fanático de las arpías. Ron contempló, pero aún así, sería bueno conocer a un jugador profesional de Quidditch. ¿En qué me convierte eso? Dijo una divertida voz extranjera detrás de ellos. Ron de repente se vio mortificado, y balbuceó haber sido atrapado por el buscador del equipo nacional búlgaro. Un jugador extranjero, pero de igual nota. Harry sonrió cubriendo a Ron, que parecía querer hundirse en el suelo. ¿Qué pasa, Víctor? Víctor sonreía con suficiencia ante la reacción de Ron, pero en cambio se concentró en Harry. Esperaba hablar con usted sobre un asunto. Mis estudiantes han preguntado sobre el acceso a su biblioteca, pero el bibliotecario no les permitirá ingresar a una sección que dice que está restringida. Víctor dijo con el ceño fruncido.
Traté de firmar una hoja de renuncia para ellos como la que me dio el gran maestro Karkaroff, pero el bibliotecario no la aceptó. La sección restringida contiene la mayoría de los tomos dedicados a la magia oscura, pero también las ramas mortales, peligrosas y oscuras de la magia. Hermione dijo saliendo en defensa de su tercer hogar. La señora Prince es una salvaguardia contra el abuso. En Durmstrang, todo el conocimiento se da libremente, al restringir y prohibir tales aprendizajes, se vuelven abiertos al abuso y la incomprensión. Víctor respondió. Por supuesto que su bibliotecario no es como el nuestro. No, ella está viva para empezar. Ron murmuró sombríamente. ¿Por qué necesitan estudiar magia oscura de todos modos? La magia no es innatamente oscura. Su temperamento se refleja en su usuario. Víctor afirmó con firmeza, una enseñanza que Harry recordaba de su tiempo en Durmstrang que usaban para justificar sus enseñanzas más oscuras. Habla con la profesora McGonagall. Hermione dijo amablemente. Ella es nuestra jefa de casa pero también subdirectora, ella podrá dar permiso a sus estudiantes. No. Refutó Harry, respetaba mucho a la profesora McGonagall, pero ella no estaría dispuesta a permitirles avanzar en su aprendizaje de tal magia. Hable con el profesor Snape o el profesor Flitwick, entenderán mejor su razonamiento. De lo contrario, hable con el director, sin duda les dará acceso a sus alumnos, pero pruébelos primero. Víctor asintió y les agradeció su ayuda y se despidió. ¿Puedes creerles? Ron exclamó una vez que estuvo fuera del alcance del oído, ni siquiera han estado aquí tanto tiempo y ya quieren devorar las artes oscuras que tenemos en este castillo. Durmstrang no enseña magia en blanco y negro, o luz y oscuridad. Ellos toman la ruta gris. Neville señaló que se unió a la conversación, ellos tampoco tienen la misma disposición hacia la magia oscura que tenemos aquí. Y mira cómo resultaron. Tenían a Grindelwald por el bien de Merlin. Ron gritó mira el daño que hizo su magia oscura. Ron. Harry espetó. Tenemos a Voldemort, el mago más oscuro de la historia moderna, Grindelwald está clasificado debajo de él. Sé que desprecias la magia oscura, pero a veces es necesaria. Ron lo miró con sorpresa y luego se dio cuenta. ¿En realidad crees eso, no? Luego miró a Neville y Hermione. ¿Ustedes dos también? Hermione hizo una pausa antes de responder y no sonaba segura. Creo que la ignorancia de esas magias está mal, y practicarlas es entenderlas, pero tampoco me gusta lo que representan o lo que pueden aprovechar. Durmstrang fue una revelación, Ron, la forma en que enseñan magia es muy diferente, de hecho, es como si tuvieran una perspectiva o filosofía completamente diferente. Harry dijo tratando de explicar, pero no pudo encontrar las palabras correctas. Nunca he eludido aprenderlo, pero cuando estábamos allí era solo una parte de la vida escolar, no diferente a aprender un hechizo de levitación o un hechizo de escudo. Esta es la misma escuela que tiene un vampiro chupasangre como bibliotecario. Ron dijo. No puedes decir que no son oscuros y extraños. Los tres miembros del equipo intercambiaron una mirada y Ron solo gruñó. Vas a defenderlo, ¿verdad? Dijo a sabiendas, incluso tú, Hermione, cuyo lugar seguro es una biblioteca. Era un bibliotecario muy bien informado. Hermione se rió, de hecho, me ayudó varias veces a encontrar libros que ni siquiera sabía que necesitaba leer. Harry y Neville se rieron, habían recordado una noche en Durmstrang donde Hermione había regresado a sus aposentos con 15 libros levitando frente a ella, y cuando se le preguntó, simplemente dijo que Edward le había dado algunos consejos. Pero sigue siendo un vampiro, que como especie depende de beber la sangre de los humanos para sobrevivir.
Ron señaló, y parecía que pensaba que era una línea ganadora de un argumento. ¿Cómo puedes decir que es normal tener a alguien así en una escuela de estudiantes? Remus es un hombre lobo. Harry intervino, no tienes ningún problema con él, ¿verdad? Por supuesto que no. Ron dijo bruscamente. Remus es diferente. Ron, cuando descubriste que era un hombre lobo en tercer año, no fuiste tan abierto con él. Hermione dijo. Si la memoria no me falla, en realidad le dijiste que se alejara de ti y usaste su condición como un insulto. Esa fue una noche estresante, un perro gigante me había arrastrado a un túnel debajo de un árbol hacia una casa abandonada, mi pierna estaba rota y un supuesto asesino en serie estaba entre nosotros, no estaba en mi mejor momento. Ron dijo a la defensiva. Bueno, ustedes tres han visto lo que pueden hacer los vampiros, los atacaron en Francia. Sí, Ron, pero esos no eran Edward. Harry explicó, puede que sea un vampiro, pero eso no lo define en absoluto, es un hombre muy bien educado y usa la longevidad para aumentar aún más su conocimiento de todas las áreas de la magia y la historia. Sé que beberá sangre. Pero no mata ni lastima a la gente, de hecho, es quizás el vampiro más controlado del que he leído o oído hablar. Lo estás juzgando como la mayoría de los jueces Remus por su condición. Ron dejó pasar el tema y, en cambio, restaron importancia a la farfullante vergüenza que había sentido cuando Víctor lo trató. Neville y Harry insinuaron sutilmente que el problema de Ron con Víctor eran los celos, pero no sus habilidades para el Quidditch. No le había gustado el cambio de ritmo en la conversación y sus oídos se habían puesto rojos y rápidamente cambió el tema al de las lecciones de aparición y sus frustraciones por no manejarlo una vez. Luego, Harry había sido interrogado por sus amigos, ya que todos habían notado sus habilidades de aparición casi perfectas desde el otro lado del gran salón y exigieron respuestas, como dónde y cuándo lo había aprendido. OHPO ahora era más tarde en la tarde, Harry se frotó los ojos doloridos mientras empacaba su mesa aislada en la biblioteca de Hogwarts. Más de 50 hojas de pergamino fueron arrojadas sobre la mesa junto con 30 libros que había tomado de los estantes. Tenía un dolor sordo en la cabeza y sabía que debería haber bebido más mientras investigaba, pero había estado concentrado en su trabajo y no se había dado cuenta de que pasaban las horas. Sus amigos habían estado con él en un momento, pero se habían ido en un momento desconocido, algo que apenas había registrado para él. El tema de su investigación fue Voldemort. Actualmente estaba buscando 2 artículos, la corona y una varita y Harry los estaba investigando tanto como podía basándose en los destellos que había visto en sus sueños. La corona lo había eludido en Beau's Buttons, pero desde su regreso había cambiado de opinión y ahora creía que podría haber sido la corona artúrica. Había encontrado 5 dibujos muy diferentes, pero todos se parecían de una manera que le hizo pensar que había alguna vieja verdad en su tema. Por lo que pudo averiguar, la corona había sido creada, encantada, forjada o encontrada por Merlín, según la leyenda y el folclore, fue lo que le permitió a Arthur gobernar la comunidad mágica de Gran Bretaña e Irlanda. No se sabía qué poderes poseía la corona, todas las fuentes diferían. Algunos dijeron que era solo una corona, otros dijeron que tenía poderes mágicos propios, pero un pequeño número afirmó que la corona otorgaba al usuario el derecho de gobernar Avalon. El nombre Avalon era uno del que Harry había oído y leído numerosas veces en relación con la historia artúrica y había sido lo que había investigado durante el día. La dinastía Pendragon bajo Aurelius Pendragon había estado llena de luchas internas entre los reinos y se libraron grandes guerras. En un esfuerzo por estabilizar su reino, prohibió la práctica de la magia.
Su hijo, Uther Pendragon, tomó su trono a su muerte y luego comenzó a purgar la práctica de la magia y todo lo relacionado con ella. En este punto de la historia, los practicantes de magia de la isla comenzaron a retirarse de las tierras del rey y se escondieron en la reclusión y las sombras. Estaban ocultos a plena vista y buscaban la protección de la gente del druida que ejercía la magia ancestral. Durante su tiempo como príncipe del reino, Arthur se había encontrado con estos asentamientos mágicos ocultos y, en ocasiones, los había salvado de daños o incluso había sido curado por ellos después de una batalla. En su ascensión al trono, Arthur había querido unificar a su pueblo bajo su estandarte y eso incluía los reinos ocultos de la magia. Con la ayuda de Merlín, Arturo reunió a los líderes druidas y los nombró sus mayordomos para supervisar las porciones de su pueblo que tenían que esconderse debido a la magia que practicaban. En la lengua druida, Avalon se tradujo vagamente como reino oculto de las artes prohibidas. El reino de Avalon es el nombre antiguo de la comunidad mágica de las Islas Británicas bajo el gobierno de los reyes Pendragon y los administradores de las casas antiguas. Arthur había sido el único rey tanto de Avalon como de Albion. Sí, y era un sí muy grande, la corona existía y tenía algún poder mágico. Harry se preguntó qué podría hacer Voldemort con ella. El derecho a gobernar, el pensamiento inquietó a Harry ya que Voldemort ya creía que tenía el derecho, pero si esta corona le otorgaba este derecho a través de algún medio mágico, solo le daría legitimidad a Voldemort. Afortunadamente, la ubicación de la corona, junto con todos los artefactos artúricos, se habían perdido en el tiempo, y aunque Voldemort podría perseverar, todo tipo de brujas y magos los habían buscado durante mucho tiempo, incluso los muggles los buscaban. La varita, por otro lado, era más difícil para él identificar, ya que la magia con varita era el tipo más común practicado en Europa y América del Norte, ya que cada bruja o mago famoso tenía una varita. Por supuesto, algunas varitas eran famosas como The Sticky Wand of Destiny, aunque eran nombres comunes que les daban los magos que se jactaban de su poder, siempre se reducía a quien era mejor o más grande, pensó Harry pensando en los niños en la escuela. La breve mirada que había tenido en la cabeza de Voldemort, y los destellos de sus pensamientos, habían sido suficientes para tener la impresión de que la varita era famosa y que se creía perdida, pero había algo en la forma, el diseño, era familiar y frustrante. Harry no podía pensar por qué pensaba eso. Por eso estaba buscando varitas famosas, algo que era difícil de hacer ya que no había un libro dedicado a este tema. Había tratado de leer un libro sobre varitas mágicas, pero dentro de un capítulo había estado tan confundido que se había dado por vencido por completo. Wandrole era un tema que creía inexplicable e inmensamente profundo y complejo, y como Ollivander se había ido, no tenía a nadie a quien preguntar, y no intentaría hablar con Gregoroitz ya que había algo en él en el que Harry no confiaba. Faltaba una hora para la cena y no quería subir a la sala común, pero como su mente aún estaba pensando en todo lo que había leído esa tarde, decidió dar un paseo por los jardines y terminó caminando por todo el lago. Se las arregló para dejar de pensar en su investigación después de media hora y en su lugar se concentró en su proyecto de pociones y comenzó a repasar en su mente la preparación y el método de su poción y las razones detrás de cada paso. La forma metódica de pensar en pociones era una buena distracción y no era diferente a una técnica de oclumencia, ya que calmaba y enfocaba la mente en una tarea y funcionó tan bien que caminó directamente hacia un desprevenido Hagrid que salió del Forest. «Mira por dónde vas, Harry». Hagrid dijo bruscamente. Podría terminar lastimándose. Lo siento, Hagrid, estaba a millas de distancia.
Harry dijo disculpándose y miró a su gran amigo y vio que sus ojos estaban hinchados y parecía molesto. ¿Qué pasa? No le ha pasado nada a Grawp, ¿verdad? No, Grawp está bien, incluso mejor ahora que tiene a Fluffy para hacerle compañía. No, es Aragog, él murió. ¿Qué? Harry dijo parpadeando y esperaba sonar sorprendido